Buenas noches, ¿me están escuchando? Fuerte, claro. Fuerte y claro. Bueno, buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Quienes habla les saluda es el ingeniero Luis Cruzado. El día de hoy tenemos un tema muy importante, que es la prevención de riesgos en obras civiles. Si tienes alguna pregunta, activa tu micrófono. De lo contrario, tenlo apagado para que el ruido de los alrededores no interfiera la grabación que se está dando. ¿Correcto? Muchas gracias. Referencias legales. Para comenzar, en este caso, hablando de la ley 29.783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su respectivo reglamento y modificatorias, contamos con el Decreto Supremo 011 del año 2019, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Obras de Construcción, y contamos con la norma técnica de edificaciones, la G050, que nos habla de la seguridad durante la construcción. Introducción. Entonces, tenemos de que los índices de siniestralidad laboral colocan al sector de la construcción en una primera posición de siniestralidad con respecto a otras actividades. ¿Por qué se considera o por qué podríamos considerar el sector de construcción civil como uno de los principales sectores en situaciones de siniestralidad, de accidentes y enfermedades? Porque lamentablemente el sector construcción civil es un sector algo informal, en donde no filtran, por ejemplo, la hoja de vida, el currículum del trabajador, y muchas veces no capacitan al personal y mandan de esa manera al frente de trabajo para que ellos puedan realizar sus actividades sin antes haber recibido, en este caso, un entrenamiento o una capacitación. Entonces, los trabajadores de la actividad de construcción civil se encuentran expuestos en su centro de trabajo a una gran variedad de riesgos de seguridad, riesgos ergonómicos, entre otros, y ello varía según el tipo de obra, el puesto de trabajo, el lugar donde se desarrolla la obra, la magnitud de la obra, la duración de la obra, etc. Al respecto, una forma de prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales es identificando estos riesgos y aplicando las herramientas prácticas y sencillas que permitan implementar medidas preventivas para eliminar, minimizar o controlar el riesgo, ya sea de seguridad o disergonómicos identificados, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta todos y cada uno de estos puntos. En todo el mundo, los trabajadores de la construcción tienen una probabilidad 3 veces mayor de morir y 2 veces mayor de resultar lesionados que los trabajadores de otros sectores. Estos accidentes tienen un costo enorme para la persona.
para el empresario y para la sociedad. Entonces, muy importante tenerlos en consideración y en cuenta. Entonces, ¿qué cosa nos indica? Que muchos estudios sobre la siniestralidad en el sector indican que prácticamente el 80% de los accidentes tienen sus causas en errores de la organización, en la planificación y control, y el 20% restante se debe a los errores de ejecución. Entonces, quiere decir pues de que en la gestión que se hace en obra para prevenir situaciones de siniestralidad realmente es preocupante porque ellos mismos, o muchas veces, somos nosotros los gestores los que inducimos a los accidentes. ¿De qué manera? Presionando al trabajador para que avance la obra o presionándolo para que acabe rápido, ¿cierto? De ahí entonces la gran importancia o la importancia crucial de integrar la prevención desde el proyecto, tal y como lo obliga la actual legislación, es decir, estudio de la seguridad y de la salud, y la necesidad de que las personas implicadas en el proceso productivo tengan información sobre los riesgos y su prevención respectiva. Entonces es muy importante tenerlo en consideración. Entonces, los trabajos en obras de construcción, sobre todo, están asociados a muchos riesgos que pueden ocasionar un accidente o accidentes de diversos índoles, incluso mortales, y caer desde una altura, quedar atrapado por la tierra o los escombros, o recibir golpes por la caída de materiales y herramientas, o sufrir cortes, contusiones, esguinces o problemas de espaldas al manipular cargas, entrar en contacto con sustancias peligrosas, etc. Entonces, es muy importante tener en claro la ejecución de esas actividades porque realmente podrían ocasionar situaciones que nadie la desea vivir, ¿no? Como por ejemplo una caída, un golpe o una enfermedad. Hay que otorgar, por ejemplo, prioridad a las medidas que eliminen o reduzcan los riesgos en origen y proporcionen una protección colectiva. Y la protección individual, por ejemplo, los equipos de protección individual, se utilizará cuando lo... Entonces, hay que tener en cuenta que el sector construcción civil es uno de los sectores de mayor informalidad. Hemos visto situaciones que realmente lamentar, ¿verdad? Jóvenes, por ejemplo, que han sido lastimados o han sido expuestos sin ningún tipo de control a la actividad y que, lógico, han pagado las consecuencias de una irresponsabilidad por parte de la gestión de la obra. Entonces, hoy en día se ha demostrado de que los accidentes y las enfermedades para una obra de construcción civil influyen mucho en la situación reputacional y en la situación también de postular a otras obras, ¿correcto? Porque la mayoría de proyectos justamente buscan empresas ejecutoras, pero que ejecuten de forma pues segura las actividades, cuidando al personal y evitando estos accidentes y enfermedades que se puedan de una u otra manera presentar. En el caso del CAPECO, que es la Peruana de la Construcción, el CAPECO es una asociación civil sin fines de lucro de carácter gremial. Agrupamos y representamos a las empresas que se desenvuelven en la actividad constructora en el Perú. CAPECO inició sus actividades un 9 de mayo de 1958 y por más de 50 años ininterrumpidos
vienen apoyando la actividad constructora en nuestro país a través de diferentes mecanismos de acción, organismos y eventos que se han desarrollado en el transcurso de estos años, tales como en este caso el Instituto Superior Tecnológico Privado de la Construcción, CAPECO, el Instituto de la Construcción y Desarrollo, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Construcción y la feria de construcción más grande del Perú, llamado EXCOM. Entre otros, es así que CAPECO ha promovido diferentes proyectos que luego han visto la luz, tales como la creación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Fondo Mi Vivienda, entre otros también, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué cosa estamos persiguiendo a través de este reglamento de seguridad y salud en el sector construcción? El objetivo principal es establecer disposiciones mínimas en seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción a nivel nacional, ¿no? Disposiciones mínimas en conjunto con los empleadores pueden de una u otra forma disponer de medidas que puedan potenciar o puedan mejorar la situación, por ejemplo, de las medidas en una hora para evitar los accidentes. No hay audio. Ahí me están escuchando, si por favor podrían responder. ¿Me están escuchando ahí? Recién. Sí, sí, todo bien. Perfecto, correcto. Continuamos entonces. Finalidad del reglamento. ¿Cuál es la finalidad del reglamento? Estamos enfocándonos al Decreto Supremo 011 del año 2019. El presente reglamento tiene la finalidad de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Tú en el trabajo, sobre todo en las actividades de construcción civil, tú te puedes enfermar o te puedes accidentar. Ingeniero, ¿cómo me puedo enfermar? En obras de construcción civil tú estás expuesto mucho al ruido. El ruido puede afectar tus oídos. Estás expuesto mucho al polvo. El polvo puede afectar tus pulmones porque puedes adquirir una enfermedad respiratoria, una silicosis o una neumoconiosis porque estás expuesto a polvo inorgánico. Las malas posturas, el estar arrodillado, el estar sentado, el estar doblado mucho tiempo puede afectar tu salud musculoesquelética. Y además, pues puedes exponerte a la interacción con maquinaria en movimiento, puedes exponerte al mal uso de las herramientas o a herramientas en mal estado, a las caídas, a los golpes, etcétera. Entonces, una persona en un frente de trabajo en obra de construcción civil puede accidentarse o puede enfermarse, ¿no? Entonces, el desarrollo de estas actividades en el sector construcción es de vital importancia porque lo que busca el reglamento es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en todo el país, ¿correcto? Desde el Estado, desde el empleador y principalmente hacia los trabajadores, porque ellos son los que ejecutan la obra, ¿no? Nosotros como supervisores somos gestores, pero los que ejecutan la obra son las personas que realmente trabajan, ¿verdad? Entonces ellos tienen que estar concientizados para que regresen a su casa sano y salvo. Como siempre digo, si tú sales de tu casa con 20 dedos, 10 dedos en tus manos y 10 dedos en tus pies,
tu obligación es regresar con tus 20 dedos. Mucha gente se mutila la mano, se mutila los dedos en el trabajo por el uso de las herramientas, por la interacción de las máquinas. Entonces, si nosotros nos vamos al trabajo a ganarnos la vida para el sostén de nuestra familia, no nos vamos nosotros a perder la vida, no vamos nosotros a convertirnos en carga para ser en este caso mantenidos por nuestra familia. Entonces tenemos que cuidarnos. Si nosotros nos cuidamos es porque queremos y estamos cuidando también a nuestra familia. Ámbito de aplicación. El presente reglamento es aplicable a todas las actividades del sector construcción a nivel nacional y comprende, nos están indicando, a los empleadores del sector privado, sus trabajadores, cualquiera que sea su modalidad de contratación o vínculo laboral. También es aplicable a contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicio o cooperativas de trabajadores, personas bajo modalidad formativa y trabajadores independientes, así como a quienes sin prestar servicio se encuentran dentro del lugar de trabajo y en lo que les resulta lógico aplicables, ¿no? Entonces, muy importante tener en consideración todas y cada una de estas situaciones porque realmente, pues, cuando el Estado saca un reglamento sectorial es porque aplica a todas las actividades ejecutadas dentro del sector a nivel nacional. La norma técnica G050, que seguramente muchos lo han escuchado, ¿verdad? Esta norma G050 se encuentra justamente vinculado a las actividades de seguridad y salud que nosotros debemos de tener en cuenta en cualquier obra civil. Entonces, la presente norma busca las consideraciones mínimas indispensables de seguridad a tener en cuenta en las actividades de construcción civil. Asimismo, en los trabajos de montaje y desmontaje, incluido cualquier proceso de demolición, cualquier proceso de refacción o cualquier proceso de remodelación. Es muy importante también tenerlo en cuenta. Modelo de plan estratégico en pro de la prevención de accidentes aplicados, lógico, a la construcción. Tenemos, ¿no? Aplicado, lógico, a la construcción. Tenemos en cuenta entonces lo siguiente. Con respecto a la gerencia de obra, ¿qué cosa nos indica? La gerencia de obra contribuye enormemente al demostrar un interés personal en la seguridad cada vez que sea posible e involucrarse en forma personal con los encargados de la rutina diaria y sus trabajadores. Recuerde de que la gerencia está representado pues y por la máxima autoridad que viene de la obra. Entonces, la máxima autoridad de la obra, que es el gerente, es la persona o es la primera persona llamada a respetar y a cumplir los estándares estipulados, en este caso en el proyecto. Un comportamiento positivo del gerente, como colocarse los equipos de protección personal, puede generar un impacto grande en el trabajador y de forma positiva también, ¿no? Porque el trabajador va a buscar de una u otra manera copiar ese comportamiento o replicar ese comportamiento en sus actividades. Entonces, el liderazgo es la capacidad que tiene o tienen las personas de poder influir sobre las demás personas. Nosotros queremos influir de forma positiva sobre los trabajadores para que ellos puedan tener el autocuidado apropiado y puedan disminuir los casos de accidentalidad y enfermedad.
Entonces, lo puede hacer mencionando la necesidad de trabajar con cuidado y a su satisfacción por periodos importantes sin accidente. Entonces, es muy importante tenerlo en consideración. Específicamente cumpliendo como mínimo estos 3 puntos. ¿Cuáles son estos 3 puntos que tiene que tener en cuenta la gerencia de la obra? Tener una política definida sobre la seguridad y prevención, así como un programa para cada obra. Recuerden de que una política viene a ser un compromiso que tiene la alta gerencia con respecto a la seguridad, ¿no?, de los trabajadores. Hay diferentes políticas dentro de una obra, una empresa, dependiendo las características. Por ejemplo, tenemos la política SOMA, contamos y tenemos con la política de alcohol y drogas, con la política de uso responsable de celular, con la política de fatiga y somnolencia, con la política de negativa al trabajo inseguro, ¿ya? Negativa al trabajo inseguro. Entonces, todas estas políticas a nosotros nos sirven para alinearnos a los objetivos de la empresa. Luego tenemos también que adjudicar fondos para el funcionamiento del programa de seguridad. De seguro, por grandes que sean, los beneficios serán mayores. Adjudicar fondos significa que para poder hacer una muy buena gestión en seguridad, nosotros requerimos de recursos de infraestructura, recursos humanos, es decir, gente con experiencia que gestione, recursos económicos para poder adquirir los, los equipos, las herramientas, pagar los exámenes médicos, pagar al personal, etc. Y sobre todo tener personal clave adiestrado en seguridad y en ejecución de medidas preventivas, ¿no? Entonces, estos 3 elementos específicamente debe de cumplir como mínimo la gerencia para poder realizar una muy buena gestión en obra. Luego tenemos el punto número 2 de la organización o con respecto a la organización. Estamos hablando del modelo del plan estratégico en pro de la prevención. Entonces, con respecto a la organización, ¿qué cosas nos indican? Que primero la gerencia para lograr la seguridad en la obra debe de organizar un programa sobre una base definida. Un programa viene a ser un conjunto de estrategias que sirven justamente para poder de una u otra manera divulgar, divulgar las situaciones o el desarrollo de la prevención a lo largo de un tiempo específico, ¿no? Es decir, implica las estrategias que va a implementar la obra o la empresa para prevenir los accidentes y las enfermedades, ¿no? Entonces, muy importante también tenerlo en consideración y en cuenta. Entonces, esto no debe ser solo teórico. Los accidentes ocurren en obra y el supervisor encargado del trabajo es la persona que puede controlarlos mejor. Este aspecto de su trabajo es importante, pues debe de garantizar que no se den lesiones en trabajadores ni en terceros, ni en daños a los equipos o a la obra o justamente a la propiedad de terceros. Entonces, es muy importante tener en consideración esos puntos. Por eso que el resultado negativo de los accidentes afectaría directamente a los costos de producción. A ver, yo les pregunto a ustedes,
¿De qué manera afectan los accidentes a los costos de producción? ¿Alguien me puede decir, por favor? Somos 61 personas. Adelante. Ingeniero, a ver, de mi parte, con las horas hombre de trabajo, Ya, muy bien. ¿Qué sucede con las horas hombres de trabajo si hay accidentes? disminuyen, Muy bien. Al disminuir las horas hombres de se trabajo, para el trabajo. ya, muy bien. Va a haber un conjunto de situaciones que se van a presentar. Es como, por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto cuando se paran las cartas o los dominos, se tumba un dominó o una carta y todas las barajas se vienen abajo. Si hay accidentes o enfermedades en las obras, en primer lugar va a haber ausentismo. ¿Y por qué va a haber ausentismo? Porque esa persona accidentada va a tener descanso médico, pues, ¿no es cierto? Una, me va a afectar a las horas hombres trabajadas. Al yo tener ausentismo, es lógico que la producción se va a paralizar por el accidente. Y cuando retorne la producción, va a haber un atraso porque se ha paralizado, se ha perdido horas, ¿correcto? Al haber atrasos, pregunto, ¿puede haber penalidades? Claro, para el avance de obra. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en una empresa de construcción en donde tenemos que trabajar brindar o darle la obra ejecutada al gobierno en un plazo determinado. Para eso nosotros tenemos programas de entrega. Si nosotros incumplimos alguna fecha, se tiene que justificar por qué se ha paralizado o por qué no se entrega el avance de la obra en la fecha estipulada, para poder sostener y justificar el atraso. Pero si nosotros decimos que se ha atrasado porque 2 o 3 trabajadores se han accidentado y se han ido a su casa en descanso médico, realmente pues ahí vamos a pagar penalidades, nos van a cobrar penalidades. ¿Y cuáles son esas penalidades? Que no nos van a pagar completo, sino ya viene con un porcentaje retenido, por decirlo así, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el resultado de negativo de los accidentes afecta directamente a los costos de producción, porque tú al tener atrasos vas a contratar más gente para ponerte al día. Tus costos se van a elevar, ¿correcto? Por pagar penalidades, también se van a elevar porque va a aumentar el costo, por ejemplo, de los seguros. Ninguna aseguradora va a querer trabajar con una empresa que tiene muchos accidentes porque eso para ellos representaría más desembolso de dinero. ¿Cuál es el negocio de la aseguradora? Cobrarte por un seguro que tú nunca debieras utilizar. ¿Para qué? Para que el desembolso de dinero de ellos sea cero. Me dejo entender. Entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. Nos indican, la constructora no quiere accidentes en esta obra. Eso es correcto. ¿Qué más tenemos? Los ingenieros no quieren accidentes tampoco en la obra. El contratista desea evitar eventualidades. Los propietarios desean que se construya sin accidentes. Y sobre todo los trabajadores no quieren accidentes. ¿Y usted qué opina? ¿Desea o no accidentes? Un accidente cambia definitivamente la vida de una persona y no solamente afecta a tu vida, sino también afecta a la vida de tu familia, al estilo de vida de tu familia, afecta a tus hijos, afecta a tu esposa, a tu esposo, a los tus padres, etcétera, ¿no? 3. Con respecto al plan de equipo de trabajo, ¿qué es lo que tenemos acá? Los métodos basados en el sentido común con un poquito de guía técnica y aplicados correctamente son muy eficaces, porque se tornan flexibles y adecuados a cada trabajo y todo esfuerzo en prevención para que resulte benéfico debe estar relacionado con la obra y ser aplicado al riesgo al riesgo y a los trabajadores expuestos sobre todo. Debe ser sencillo, directo y exento de ideas y sobre todo mecanismos confusos, ¿ya? Entonces es muy importante tener en cuenta todos y cada uno de estos puntos para poder evitar situaciones que nadie las desea.
Una de las situaciones por el cual se desencadenan los accidentes en obra es porque la gente piensa y cree que todo lo sabe. Hay personas en obras que yo me he topado que tienen 25 o 30 años de experiencia y de servicios, que han estado en muchas obras. Entonces, cuando tú les hablas de seguridad y como todo ese tiempo no les ha pasado nada, ellos piensan de que los accidentes solamente son para las personas que recién están iniciando su vida laboral, personas que no conocen, etc. Y lo que hacen es bajar la guardia. Al bajar la guardia, los accidentes se producen y realmente pueden cambiar la vida de las personas, ¿no? Sin importar si tienen o no experiencia. Entonces, el requisito indispensable para cualquier plan de prevención es el deseo sincero de los jefes de proyecto y gerentes de implementar y dar seguimiento y mejoramiento continuo al plan trazado por medio del proceso constructivo, ajustándolo a las circunstancias cambiantes que pudiesen surgir, ¿no? En toda obra de construcción civil o en toda empresa se ejecutan controles para mitigar o para prevenir situaciones de siniestralidad. Los controles que previenen son aquellos controles que evitan que sucedan las situaciones, mientras que los controles que mitigan son aquellos controles que reducen el impacto de las severidades. Desde el punto de vista económico, es ventajoso para todos, pero más aún para el contratista. Sin embargo, quienes están en la obra son los trabajadores. Por eso, en toda obra, con más de 10 trabajadores, debe haber un mínimo de 2 personas formadas en el comité que den seguimiento al orden, que den seguimiento a la limpieza y a la dotación de equipos de seguridad y al uso del mismo por parte de los empleados, etc. O sea, un comité con más sentido preventivo y lógico capacitado para ejercer con propiedad y pueda, en este caso, recibir un curso específico corto. Con respecto a la seguridad para el público, porque como ustedes sabrán, muchas obras civiles se hacen en la vía pública, una pista, una vereda, un condominio, lo cual esas actividades conllevan a la interacción con los civiles, ¿no? Que puedan pasar cerca. El público tiene la curiosidad natural por las obras en construcción y hará cualquier esfuerzo por saber qué se está haciendo, exponiéndose muchas veces a los peligros nuevos originados de dicha actividad, lo que acarrearía problemas en la constructora. En nuestro medio, y sobre todo, en trabajos de reparación de carreteras, aceras, alcantarillas, puentes o edificios en ciudad, es demasiado pobre la señalización y orientación que se da al público, lo que directa o indirectamente puede originar demandas por responsabilidades civiles muy costosas y desgastantes. Debemos extremar los cuidados, recordemos que cada día la gente se va mentalizando más, conociendo más, y lo que antes no se denunciaba, ahora o muy pronto también se puede hacer, ¿no? Muchas veces, pues, la curiosidad de la gente complica la situación, se podría decir, ¿no? Porque como ellos no están inmiscuidos en la seguridad, no han llevado la instrucción adecuada, no conocen de los peligros, no conocen de los riesgos, suelen cometer muchas imprudencias. Una de las principales imprudencias que suelen cometer, por ejemplo, es ingresar a las obras sin autorización, o no respetar las señalizaciones, o no respetar al vigía, etcétera.
exponiendo su seguridad. Y lógico, dentro del plan de prevención de obras de construcción civil no solamente contempla el cuidado al trabajador, al personal, sino también contempla el cuidado a los civiles, a las personas que pasan alrededor. Con respecto a la señalización y medidas de seguridad para obras día a día, por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para informar al público que se está ejecutando una obra y se recomienda poner avisos bien iluminados, visibles a toda hora, sencillos para que no distraigan a los conductores, pero eficientes como para darles una información y signo de que la empresa vela por su seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, las señalizaciones tienen un propósito y tienen un objetivo: avisar, informar, advertir, prohibir u obligar a las personas de acuerdo a las características, lógico, de la figura geométrica y del color de seguridad. Entonces es muy importante tener en cuenta esto porque eso nos va a ayudar a prevenir situaciones que nadie las desea. Reglas básicas para la efectividad de los carteles en obra. En primer lugar tenemos lo siguiente. Nos dicen que para poder ser efectivos en los carteles o avisos que nosotros tenemos con respecto a las obras de construcción, tenemos que seleccionar los carteles en forma objetiva. Esto implica conocer exactamente cuáles son los peligros que se deben de corregir o se deben de advertir, es decir, ser puntuales, ¿correcto? Tenemos entonces una segunda regla, que en este caso es colocar los carteles estratégicamente, y los carteles tipo relámpago se deben de colocar en áreas de tráfico, carteles con mensajes más largos y en áreas, lógico, de descanso respectivo que se puedan dar, ¿no? Luego tenemos el punto número 3, exhibir los carteles en forma atractiva, es decir, cuidando que estén limpios, usar marcos vistosos, bien iluminados y evitar aglomeraciones de aviso, ¿no? Sobre todo, muy importante. Y finalmente, cambiar los carteles con frecuencia puede alternarse con fotos, con noticias, etc. Entonces, muy importante estos puntos para poder, de una u otra forma, familiarizar a las personas con respecto a las situaciones de siniestralidad que se puedan dar. Entonces, desde el mismo momento en que se decide acometer una obra o actividad de cualquier tipo, considerada en el marco de la normatividad de la construcción, la prevención de riesgos laborales debe estar presente. La importancia es fundamental, nos indica, para, desde el inicio, afrontar cualquier riesgo imprevisto. Y a continuación, lógico, se ofrecen estos consejos ya indicados, ¿no?, que se deben de seguir para evitar situaciones de siniestralidad que podamos de una u otra forma lamentar.
Evaluar las presentes medidas preventivas antes de implementarlas en caso de tomarlas en cuenta en su centro de labor, ¿no? Es decir, las recomendaciones que tú escuchas acá van a depender mucho de las características del lugar donde tú estés trabajando, ¿no? Hay algunas que pueden encajar, como hay algunas, como hay algunas que no, porque no todos los puestos de trabajo, las obras o los proyectos son iguales. Entonces hay que amoldarlas para poder dar una muy buena implementación y realizar una muy buena gestión con respecto a estos puntos. Riesgos asociados en el traslado de materiales de construcción. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos el riesgo asociado cuando nosotros trasladamos materiales de construcción. ¿Cuáles son estos riesgos? Tenemos los golpes por caídas, por ejemplo, de materiales generados, por el proceso de carga de materiales de volquete. Tenemos el atropello y o atrapamiento por equipo pesado, también que se puedan dar, muy importante. Tenemos las medidas preventivas en este caso, son capacitar sobre el aseguramiento de materiales, orden y limpieza, es delimitar y señalizar la zona de trabajo, es instalar los pitos de retroceso a los equipos pesados, implementar vigías o señaleros y apagar las máquinas para poder trabajar también. Es muy importante. Luego tenemos también con respecto a los riesgos asociados en el caso de la generación de polvo, ¿no? La generación de polvo es una de las situaciones que se pueden dar cuando uno traslada materiales, ¿no? En esta generación de polvos puede haber lesiones en los ojos durante la actividad de remoción de estructuras, daños al sistema respiratorio por inhalación de polvo inerte o polvo inorgánico, lesiones en diferentes partes del cuerpo como proyección de partículas y lesiones auditivas, ¿no? ¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar justamente este tipo de polución? Lo que en la mayoría de obras hacen es humedecer el área, zona de trabajo, muy importante. Utilizar los equipos de protección personal como respiradores con filtros para polvos, lentes, protectores auditivos, entre otros, y sobre todo trabajar en la cabina de la máquina con las ventanas cerradas y la ventilación interna, ¿no? Para evitar, lógico, el polvo, la polución que se puedan dar. Pueden presentarse también riesgos asociados como lesiones por no usar equipos de protección personal adecuados, por ejemplo, desconocimiento de las responsabilidades también que se puedan dar. En el caso de las medidas preventivas, lo que se recomienda es capacitar sobre responsabilidades en el puesto de trabajo, en el uso correcto e importación también de los equipos de protección personal. Tenemos en el caso de los riesgos asociados, también se pueden presentar golpes con objetos, caídas por falta de señalización y delimitación de las zonas de almacenamiento. Podemos también, en este caso, las medidas preventivas serían delimitar, señalizar la zona de almacenamiento de materiales de construcción y mantener el orden y limpieza despejando las zonas de tránsito, muy importante.
Puede presentarse golpes por pinchaduras, caídas al mismo nivel durante la actividad del trazo y replanteo también que se pueden dar con respecto al terreno. Las medidas preventivas, la capacitación específica, por ejemplo, sobre el trabajo a realizar, el uso de equipos de protección personal adecuados, por ejemplo, llámese los zapatos de seguridad, etcétera. Tenemos también otros riesgos asociados, como es el caso de las lesiones en los ojos por proyección de partículas durante la tarea de nivelación del terreno o la inhalación de polvo. En este caso, las medidas preventivas serían por el uso del EPP adecuado, uso de EPP adecuado, llámese lentes, caretas, au- protectores auditivos. La capacitación sobre el procedimiento de trabajo seguro es importante, más conocido como PETS, ¿no? Todas las actividades tienen que tener un PETS, un procedimiento escrito de trabajo seguro. Y también tienen que tener un PETAR, un permiso escrito para trabajo de alto riesgo. Pueden presentarse también daños al sistema musculoesquelético durante la actividad de roturación de rocas con martillo neumático, ¿no? Imagínense utilizar ese martillo neumático que vibra un tiempo considerado. Va a traer como consecuencias el dolor de hombro, de mano, etcétera, ¿no? Y lógico, de una u otra manera, pues, otras consecuencias musculoesqueléticas. Otras lesiones que se pueden venir dando serían, en este caso, las lesiones en la cara, en las manos, en los brazos y pies, por choques con partículas desprendidas. Y daño en el sistema también auditivo por las exposiciones prolongadas. Los daños al sistema respiratorio por inhalación de polvo también son muy importantes tenerlos en consideración. ¿Qué medidas preventivas podríamos nosotros implementar? Tenemos la realización o realizar la operación sobre una superficie estable. La máquina no debe ser operada por personas cansadas, enfermas o con efectos de alcohol o bajo el consumo de medicamentos o cualquier riesgo que le impida estar al 100%, mejor dicho, ¿no? La capacitación específica, elaboración de ATS y checklist de equipo y el uso de equipos de protección personal adecuado y la verificación del examen ocupacional. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en construcción civil pueden presentar una serie de situaciones de siniestralidad que nadie quiere, en este caso, verse expuesto, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el caso del riesgo asociado del ruido, ¿no? Vamos a estar expuestos constantemente al ruido. La medida preventiva es utilizar el mayor tiempo posible nuestros protectores auditivos, ¿ya? Observemos acá cuál es la edad de nuestros oídos, un dato muy importante. ¿Cuál es la edad de tus oídos? Con este test, con diferentes rangos de frecuencia, podemos tener un aproximado. Cuando dejes de escuchar un sonido, esa va a ser la edad de tus oídos.
a qué edad, a qué edad les ha marcado a ustedes? A mí de 30. A 30. A uno otro, yo también a 32, 33 por ahí. Más o menos, ¿no es cierto? Entonces, A 40. a 40, ¿no? Bueno, si te has escuchado a los 26, mejor para ti, ¿no? Pero recuerda de que 45, a 25 significa que el cielo está más 45, 45. Entonces, si tú te das cuenta, cuando cada vez que nosotros pasamos un examen médico, a nosotros nos meten en una cabina, ¿no es cierto? En esa cabina nos dan unas orejeras en donde la doctora te coloca así también, como tú has visto ahí, un sonido, unos más finos que en otros, y te indica, si es que lo escuchas en el lado izquierdo o derecho, que levantes tu brazo. Ese es para ver si realmente pues estamos escuchando de forma adecuada, si estamos escuchando de forma correcta y adecuada. Entonces, cuidemos nuestros oídos porque en obras, tanto los equipos como las máquinas generan mucho ruido. Imagínate estar martillando sobre una superficie metálica. El impacto del martillo con la superficie metálica genera o podría generar ruidos de más de 90 decibeles, muy fuertes. Entonces, si tu trabajo es constante, todos los días estar martillando, debemos de cuidarnos y proteger nuestros oídos. Tenemos también con respecto, en este caso, a, a las situaciones que tenemos con las zanjas y las excavaciones. ¿Qué podemos o qué situaciones se pueden dar, por ejemplo, al momento de realizar una zanja? Podemos encontrar líneas eléctricas subterráneas, ¿no? Puede haber electrocutamiento, quemaduras por contacto con conexiones eléctricas subestándares, ¿no? O subterráneas. Puede haber revisión de las instalaciones eléctricas subterráneas, elaboración de PETs, de ATS, uso de EPPs, como zapatos eléctricos, en este caso las medidas preventivas, el uso de localizador de cables también. Si es posible considerar este equipo no detecta algunos tipos de cables, marcar la ubicación del cable con tiza o pintura, o si el terreno es demasiado blando, con estacas de madera, no usar nunca clavijas puntiagudas, y una vez establecida la ubicación aproximada del cable bajo tierra, utilizar herramientas de mano para desenterrarlo, palas y azadas, y no picos u horquillas, y no el uso de herramientas eléctricas a menos de medio metro de distancia de un cable. Entonces, esas son algunas de las recomendaciones a seguir en situaciones pues, de trabajos en obras, ¿no? También, producto de las excavaciones, podemos también nosotros tener atrapamientos o lesiones por filtraciones de agua en la zona de excavación, por caída de material, acopiado al borde de la excavación, por realizar excavaciones sin sostenimiento de talud y en espacios reducidos. En el caso de las medidas preventivas, tenemos realizar el reconocimiento del tipo de suelo antes de la excavación, por ejemplo. No confiarse del aspecto sólido del terreno. Este aspecto no es garantía de seguridad. No realizar excavaciones profundas a edificios o estructuras adyacentes, como socavarlas, por ejemplo, y no trabajar por delante de los soportes laterales, que nos podrían realmente ayudar a evitar situaciones donde realmente las zanjas o las excavaciones han cobrado la vida de muchas personas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se está comprendiendo? Está claro, ingeniero. Perfecto, continuamos. Ingeniero, una pregunta, disculpe, Adelante, caballero, adelante. sobre ahí donde estaban trabajando en el cuadro anterior.
Oye, Ya, a ver, también vamos a... Acá, ¿el lado así, derecho o izquierdo? el lado izquierdo. Ya, acá, Ah, no, derecho, derecho, derecho. Disculpe, derecho. ya, acá. Ahí también debe ser o sea, una supervisión, ¿no? Porque a veces no acercarse mucho porque están realmente con las lámparas, ¿no? Se pueden, no, no sea hacer daño, pues, ¿no? Porque no falta, siempre tiene que haber una distancia, ¿no? Así es, justamente para evitar que de repente algo salpique, ¿no? Un pedazo de Claro, tierra, de escombros, o hasta con la misma palana pueda alcanzar al compañero también, ¿cierto? sí, sí, ingeniero, o sea, eso, ¿no? Hay una, Claro que estas fotos son referenciales, o sea, la observación que usted hace es muy buena porque ahí no están manteniendo una distancia, ¿no? De seguridad, eso sí. Eso se llama exceso de confianza. Claro, porque de repente ya lo han venido haciendo y piensan que de repente no puede saltar nada, ¿no? Una piedra, ¿no? Lamentablemente, las personas cometemos esa magnitud de error que al final terminamos pagando consecuencias. sí, 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 profesor, o sea, mire, ahí yo también le cuento, ya hace 10 15 años, ¿no? Yo ¿Ya? me había ido a la chacra, nos íbamos entre así, trabajadores, obreros, ¿no? Y nos mandaron y así estábamos pegados con machete, tirando machete en una inverna y justo, ¿no? El otro se me había pegado y yo lo dejaba, ¿no? Cuando fue, ante suerte que yo tenía mi gancho y lo había puesto así, lo doblé al hombro y me clavó el machetazo así, si no es por el gancho me vuela el brazo, ¿no? Pues se me O, salvó, se- me o salvó sea, de... o, o sea, prácticamente eso es una experiencia, o sea, su observación, date cuenta que la observación que usted hace es por la experiencia que usted ha vivido. Si usted no hubiese Sí, vivido esa experiencia, usted lo hubiese pasado desapercibido esa foto, ¿no es cierto? claro, Eso que implica que las experiencias realmente nos hacen o nos convierten en personas con visión distinta, porque sí, lamentablemente si es porque que a ti te ha pasado, te va a tener una imagen o un recuerdo pues negativo, ¿no? claro, porque ahí, miren, están cerca, ¿no? Porque ahí no están bien adecuados a donde debe trabajar, ¿no? El obrero, ¿no? Sí, como Claro, está. mantener una distancia de separación de trabajador a trabajador es muy importante para evitar situaciones que nadie las desea. A veces sin querer queriendo, como se dice, nos podemos lastimar. No es que tengamos intención de lastimar al compañero, Claro, pero a veces se da. Por ejemplo, ya que usted contó una experiencia, permítanme también compartir la mía. Estábamos nosotros realizando trabajos de soldadura y trabajos de esmerilado, ¿no? En una misma área. Lógico que el área no era ni muy chica ni tampoco era muy grande, pero habían como algo de 7, 6 personas en el área, entre soldadores y esmeriladores. ¿Qué sucedió? Que la persona que estaba esmerilando utilizó una herramienta inadecuada, o un disco, mejor dicho, inadecuado, y este disco salió disparado, señores, del esmeril, ¿no? O sea, ya no aguantó más el ritmo de trabajo de la máquina y reventó y salió disparado. Pero felizmente, para suerte de todos, el disco salió disparado en un lugar y en una zona del área donde no estaba transitando la gente. Pero eso fue por la suerte que tuvimos, porque ¿qué pasa si el disco hubiese salido disparado para donde está la gente? Le caía a cualquier persona en el rostro o en la cabeza y hubiesen sido las situaciones más, más consecuentes, ¿no? Como usted dice. ¿Por qué? Porque no mantenemos nuestra distancia de seguridad al momento de trabajar, ¿no? Y nos podemos también lastimar los unos con los otros sin ninguna intención negativa, se podría decir, ¿no? Así es, caballero. Entonces, muchísimas gracias por la observación. Continuamos, entonces. gracias a usted, profesor. Perfecto. Continuamos. Entonces, tenemos acá otros riesgos asociados
como tenemos en este caso también con sus medidas preventivas, hemos observado acá que de estos riesgos asociados, pues están el caso de las caídas, ¿no? Que se pueden presentar, las caídas a distinto nivel. Para prevenir este tipo de situación, por ejemplo, podríamos colocar pasarelas metálicas, podríamos hacer el uso de un arnés, podríamos capacitar a la gente, utilizar plataformas adecuadas para evitar, utilizar las barandas adecuadas también para evitar situaciones en que las personas puedan recostarse, ¿no? Lo que siempre he visto, y no sé si ustedes también, seguramente en su frente de trabajo, que cuando tú le dices arma un andamio a un trabajador, el trabajador te arma el andamio y solamente utiliza una tabla de 30 centímetros, una sola tabla, y sobre esa tabla es la que está pisando. Cuando tú le preguntas, ¿por qué no colocas más tablas en la plataforma? Porque espacio tienes. Ingeniero, pero ¿para qué si solamente estoy parado aquí? Me dice así. Él no se pone a analizar de que de repente él por instinto puede colocar un pie atrás, ¿no? O necesitar más espacio para desplazarse y ahí caer en el vacío. Muchas veces también el tema de los accidentes pasa por un tema también de no solamente negligencia, sino también pereza del trabajador. Son perezosos en colocar una muy buena plataforma, son perezosos en bajar e irse a traer otro tablón, etcétera. Entonces, todo también influye en los accidentes, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, como ustedes indican, mientras no tengas la mala experiencia de pasar por un accidente, tú vas a seguir trabajando así o vas a pensar de que las situaciones de accidentabilidad no son contigo, sino son con otras personas, ¿no? En el caso de las definiciones basadas en la ley 29.783, es muy importante tener en claro qué cosa es un accidente, ¿no? De trabajo. Un accidente de trabajo. Suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que se produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo. Eso es lo que me indica con respecto al accidente de trabajo. Pero también tengo que tener en cuenta qué cosa es una auditoría, ¿no? Las auditorías vienen a ser procedimientos sistemáticos, independientes y documentados para evaluar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Entonces, muy importante también tenerlo en cuenta. Capacitación y causas básicas de accidentes. ¿Qué cosa es una capacitación? Es una actividad que consiste en transmitir conocimientos tanto teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y justamente la salud. Es lo que estamos haciendo prácticamente acá, ¿verdad? Intercambiando información y también transmitiendo información para poder tener el conocimiento apropiado y oportuno y que puedan ayudarte a una muy buena toma de decisión en el momento de desempeñar tus labores, ¿no?
Cuando hablamos de las causas básicas de los accidentes, aquí hablamos de causas básicas, ¿por qué? Porque en el momento de que se producen las investigaciones de los accidentes, debemos de hallar las causas básicas. Las causas básicas se refieren a los factores personales y a los factores de trabajo que incidieron o inciden en el accidente. Por ejemplo, las limitaciones de experiencia y conocimiento pueden influir en un accidente, sí. Las fobias, los miedos también pueden influir en un accidente, sí. Las tensiones presentes en el trabajo también. ¿Y por qué se le llama factor personal? Porque eso varía de persona a persona. No todos tienen la misma experiencia, no todos tienen la misma serenidad del caso, ¿no es cierto? A eso se le conoce como factor personal. Cuando hablamos, en este caso, de factores de trabajo, no estamos enfocados o referidos al trabajo, a las condiciones y medio ambiente del trabajo, a la organización, a los métodos, a los ritmos, a los turnos de trabajo, a las maquinarias, es decir, todos aquellos factores que pueden inducirnos a un accidente. Yo les hago la pregunta, ¿la falta de supervisión puede influir en un accidente o no? Claro que Sí, sí. claro. De Sí, maneras, sí. Claro, claro que sí, pero por supuesto que sí, o sea, no lo dudes, sobre todo en actividades de alto riesgo, porque se ha demostrado que cuando la persona está realizando un trabajo, se concentra tanto en lo que hace que olvida todo lo que sucede a su alrededor. La función del supervisor es observar algún comportamiento negativo o inadecuado que el trabajador pueda tener y que pueda influir en un accidente, ¿no? U observar alguna condición también que puede provocar algún accidente, ¿no? Entonces es muy importante esos factores. Así como tenemos los factores, las causas básicas que están constituidos por factores personales y factores de trabajo, también tenemos, en este caso, las causas inmediatas de los accidentes, ¿no? Dentro de las causas inmediatas tenemos las condiciones y los actos subestándares. Una condición subestándar es toda condición en el entorno del trabajo donde se puede causar un accidente, ¿no? Como por ejemplo, el piso mojado es una condición subestándar. La herramienta en mal estado es una condición subestándar. El factor climático es una condición subestándar, porque no es lo mismo trabajar cuando llueve o cuando no llueve, cuando hay o cuando no hay tormenta eléctrica. No es lo mismo. Así como tenemos condiciones subestándares que nos impulsan a cometer o influyen en los accidentes, de igual manera también tenemos los actos subestándares, ¿no? Un acto subestándar es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador y que puede causar un accidente. Que puede causar un accidente. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta, en este caso, que los actos y las condiciones realmente influyen en los accidentes. Lógico que las estadísticas indican y son bien claras, ¿no? De 100 accidentes, el 96% es por factor humano y solamente el 4% son por condiciones subestándares. Significa que el factor humano es lo que desencadena todo. Una distracción, un exceso de confianza, una desmotivación, el estado emocional de la persona que se encuentre alegre o que se encuentre enojado, molesto o preocupado, influye en su producción. Es así. Tomamos un break y regresamos.
¿Sí están observando lo que estoy proyectando? Sí, ingeniero, sí lo estamos observando. Ya, perfecto. Sí, se observa. Continuamos entonces acá. Un momentito. Nos habíamos quedado. Tenemos también la definición, en este caso, de carga. Una carga es cualquier objeto susceptible de ser movido, todo de seguridad y salud en el trabajo en los Estados Unidos. Para que un objeto sea considerado carga, este objeto debe de pesar más de 3 kilogramos, ¿no? Incluye, por ejemplo, la manipulación de personas, como los pacientes en un hospital, y la manipulación de animales en una granja o en una clínica veterinaria. Se consideran también cargas los materiales que se manipulan, por ejemplo, por medio de una grúa. En el caso de carga de trabajo, es el conjunto de requerimientos físicos y mentales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. Entonces, muy importante también tenerlo en consideración. Con respecto a la fatiga, es una consecuencia lógica del esfuerzo realizado y debe estar dentro de unos límites que permitan al trabajador recuperarse después de una jornada de descanso, ¿no? Este equilibrio rompe si la actividad laboral exige al trabajador energía por encima de sus posibilidades con el consiguiente riesgo para la salud, ¿no? Entonces, cuando una persona está fatigada, puede también, en este caso, ser presa fácil de los accidentes. Observemos acá. Justamente producto de haberse quedado dormido, es que estas personas sufren este impacto, ¿no? En la conducción. Tenemos también la definición de enfermedad profesional y ergonomía. Enfermedad profesional o ocupacional es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a los factores de riesgos relacionadas en el trabajo. La ergonomía, por ejemplo, también llamada ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con la finalidad de adecuar los puestos, ambientes y la propia organización del trabajo a las capacidades y características de las personas o de los trabajadores. Tenemos también el concepto de incidente e incidente peligroso. El incidente es todo suceso acaecido, por ejemplo, en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que está solo requieren de cuidados de primeros auxilios. Con respecto al incidente peligroso, es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o también a la población misma. Entonces, muy importante tener en consideración todos y cada uno de estas definiciones que se dan. La definición de peligro y riesgo, que es una situación o característica intrínseca de algo que es capaz de ocasionar daños a las personas, a los equipos, a los procesos y al ambiente de trabajo. Con respecto al peligro, es decir, ¿no es cierto? El riesgo sí es, ya es una probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño lógico a las personas, a los equipos y ambiente de trabajo. Tenemos el tema de salud ocupacional y seguridad, donde la salud ocupacional prácticamente es una rama de la salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar, tanto físico, mental como social. Cuando hablamos de seguridad, son todas aquellas estrategias o acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión, tanto ambientales como personales, para preservar su salud y su seguridad.
Muy utilizado el ATS o el análisis de trabajo seguro, también como el Comité Técnico de Coordinación en Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el órgano directo por el que el empleador principal o su representante, en el caso del consorcio o de varias empresas en ejecución de obra, encargado de coordinar las acciones de prevención de riesgos laborales justamente en la obra. El concepto también importante de los exámenes médicos ocupacionales y de la matriz del IPRC. Estos exámenes médicos indican de que se deben de realizar antes, durante y después de las actividades, sobre todo de alto riesgo, ¿no? Para las actividades de no alto riesgo, solamente están obligadas cada 2 años a realizar los exámenes médicos, pero las empresas que realizan trabajos de alto riesgo están obligados a realizarlo de forma anual. Esta matriz de IPARC prácticamente es un mapeo de las actividades en general que se realizan, identificando sus peligros, evaluando los riesgos y aplicando los controles respectivos o apropiados, ¿no? Que se puedan controlar o se puedan dar. En este caso, una obra de construcción se trata de cualquier actividad o trabajo de ingeniería o de arquitectura también que podríamos indicar. Tenemos el PETAR, que es un permiso escrito de trabajo de alto riesgo, que es un documento que autoriza la ejecución de trabajos considerados de alto riesgo. En este caso, también tenemos el tema del plan de seguridad, que es el documento de gestión mediante el cual cada empleador planifica la implementación de su gestión de seguridad. Cuando hablamos de protocolos para la interrupción de actividades en caso de peligro inminente, es un procedimiento establecido por el empleador para la atención de casos en los que se requiera detener actividades debido a un peligro inminente que constituya un riesgo importante o intolerable para la seguridad y salud en la obra. Reconformación del subcomité y vigilancia de la salud. Reconformación del subcomité es un proceso por el cual se elige el nuevo representante de los trabajadores ante el subcomité cuando este subcomité pierde el 50% del total de sus representantes titulares o alternos. Eso se hace una reconformación del subcomité. Pero en el caso de la vigilancia de la salud de los trabajadores, es el proceso de recolección, análisis e interpretación y difusión continuada y sistemática de la información sobre la salud del trabajador y es constante, participativo y de mejora continua en función de los peligros y riesgos presentes en los puestos de trabajo y se realiza de manera individual y sobre todo colectiva, ¿no? Y tenemos también la definición de visitante, que es una persona autorizada por el empleador principal que sin tener vínculo laboral o contractual con algún o algún con el empleador ingresa a la obra de construcción. Cuando hablamos de condiciones externas, son elementos, agentes o factores exógenos, es decir, fuera del área de trabajo de la obra de construcción que pueden tener incidencia en la seguridad y en la salud del trabajo. Por ejemplo, una turba social, una huelga, ¿puede tener incidencia sobre la seguridad de las personas? Sí, correcto. ¿Cuáles son entonces las obligaciones con las que debe de contar, en este caso, el empleador en la obra?
En primer lugar, el empleador tiene que asumir todos los costos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Llámese el EPP, llámese los exámenes médicos, las capacitaciones, los simulacros, los equipos, las herramientas, las indemnizaciones incluso en caso de no tener seguro, ¿correcto? ¿Qué otros tipos de obligaciones tienen? Facilitar el ingreso a la autoridad inspectiva de trabajo, en este caso es la SUNAFIL, funcionarios y representantes de las autoridades correspondientes en el ejercicio de sus funciones, muy importante. Comunicar también a los trabajadores sobre los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo y sus medidas de control mediante el uso de medios idóneos y a través de un lenguaje preciso, claro y comprensible para su destinatario. Formular, por ejemplo, formular, administrar y mantener actualizada los documentos y los registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en función, por ejemplo, a la naturaleza y a las características especiales de la obra de construcción. Permitir el ingreso también de visitantes de conformidad con el procedimiento de autorización de las visitas. Asegurar también nos indican la evaluación y la mejora continua del sistema de gestión a través de la supervisión eficaz, inspecciones y otras herramientas, así como garantizar también la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Cómo garantizo la participación del trabajador? Inmiscuyéndolo en los objetivos, haciéndolo, por ejemplo, eh, que dé su opinión sobre la matriz del IPRC, que haga también la charla de 5 minutos, etcétera. Hay muchas formas de inmiscuir al trabajador y que el trabajador se sienta más comprometido y se sienta sobre todo que es importante, ¿no? Para que pueda trabajar motivado y realmente alineado a los objetivos de la organización. ¿Qué más tenemos acá? Nos indican que previo al cambio de un trabajo, previo al cambio de un trabajador de puesto o lugar de trabajo, realizar la actualización de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de sus controles respectivos, garantizando la coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo con las empresas contratistas y subcontratistas cuando corresponde. Implementar también la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Como yo les había dicho, los exámenes médicos son al ingreso, durante y después. Eh, Pueden ingresar en buen estado, pero imagínate si producto de las actividades, ese estado de salud también puede variar, ¿no? Porque de repente la gente no se coloca el respirador o no se coloca los tapones de oído, y eso puede influir en la salud pues posterior. Tenemos el tema de establecer e implementar un protocolo también para la interrupción de las actividades en caso de peligro inminente. A eso muchas veces en obras se le conoce como política de negativa al trabajo inseguro. ¿Qué más nos indican? Colocar la I per se en un lugar visible y accesible en la obra de construcción y sobre todo
dotar a los trabajadores de equipos de protección personal conforme a las características del puesto de trabajo y de acuerdo también a lo establecido por la propia normativa. Y sobre todo, realizar la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La investigación de estos incidentes es una forma de demostrar el liderazgo que tiene en este caso el empleador por las situaciones que se pueden dar, ¿no? Es demostrar la preocupación que tiene el empleador por sus trabajadores y sobre todo es demostrar liderazgo. El trabajador cuando se siente protegido y cuidado en un lugar, comienza a alinearse y comienza a ponerse la camiseta de la empresa, ¿no? Entonces es un trabajador ya identificado con la empresa y lógico, identificado con su política y sus estándares. Asignación temporal de labores. ¿Qué me indica acá? Por ejemplo, previamente a la asignación temporal de labores distintas a las de su puesto de trabajo, el empleador verifica que el trabajador cuente con la información, las competencias y las aptitudes suficientes para desarrollar dichas funciones de manera segura y sobre todo saludable. En caso contrario, el empleador debe de brindar las capacitaciones respectivas antes del inicio de sus labores. Muy importante también tenerlo en consideración. Rol del empleador en investigación de incidentes. Investigar todo incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional conforme a lo dispuesto en la Ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurando la implementación de las medidas correctivas que se establezcan como resultados justamente de las mismas. En todo lugar va a haber situaciones no deseadas, pero lo importante es, en este caso, demostrar liderazgo, preocupándose por las situaciones dadas que se puedan dar para poder hallar la causa raíz y evitar que éstas se vuelvan justamente a repetir. Integrantes de la comisión investigadora de todo accidente incapacitante o mortal. Nos dicen, la investigación de todo accidente está a cargo de la comisión investigadora, integrada por quién? Por un profesional designado por el empleador principal, quien lidera la comisión, por el jefe inmediato del trabajador accidentado, por un o una representante de los trabajadores ante el comité o subcomité o supervisor o supervisora de seguridad y salud en el trabajo, según corresponda, el del empleador o empleadora, quien tenga vínculo laboral de la persona accidentada y el prevencionista justamente a cargo, ¿no? Con respecto a la comisión investigadora, esta comisión investigadora solamente puede solicitar el apoyo del personal de salud para el desarrollo de la investigación. Realizar la investigación bajo la metodología y el procedimiento establecido en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en Obra, para lo cual se recomienda seguir las pautas dispuestas en el anexo 1 del presente reglamento. Elaborar también el informe de investigación de accidente que contiene, además de los resultados, los documentos físicos o digitales y sustentatorios de dicha investigación.
Con respecto al ingreso de la visita, nos indican de que el empleador principal es el responsable de autorizar el ingreso de la visita a la obra de construcción. Verifica, previo al ingreso de una visita, que ésta cumpla con los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el procedimiento de autorización de visitas que se puedan dar. El ingreso a visita nos indica de la obra o a la obra de construcción, se deben de brindar los equipos de protección personal e indumentaria de trabajo mínimo a ser requeridos en una obra de construcción para el ingreso de visitas. En este caso son casco con barbiquejo, su chaleco reflectivo, sus lentes de seguridad y sus zapatos de seguridad. El tipo de PP indumentaria depende del tipo de riesgo que debemos de controlar y depende del nivel de riesgo también a controlar, el tipo y el nivel de riesgo. El no uso del chaleco de alta visibilidad puede ser una medida preventiva a considerar cuando este uso genere un riesgo para la seguridad del trabajador, por ejemplo, el riesgo de atrapamiento, entre otros, porque de repente utilizas tú, pues, un chaleco que no es de tu medida, te queda demasiado grande y eso de una u otra manera repercute en tu seguridad, porque ante equipos en movimientos te puedes ver atrapado, ¿no? Contenido mínimo del procedimiento de autorización de visita. ¿Qué es lo que tiene que contener la autorización que se podría dar ante una visita? En primer lugar, la designación del personal, la designación del personal del empleador principal que se encarga de ejecutar. ¿Qué más? La identificación de la visita tiene que tener. Tiene que tener también, en este caso, las indicaciones de seguridad y salud en el trabajo que debe de seguir. Tiene que tener la autorización de ingreso de la visita, tiene que tener el registro de visita. Se tiene que entregar la cartilla de seguridad y salud en el trabajo a la visita como el acompañamiento y guía permanente, porque la visita, al no trabajar en ese lugar, no va a saber por dónde desplazarse. Entonces puede cometer muchas imprudencias, ¿no? Por eso se necesita de que la visita esté acompañado en todo momento de un trabajador que conozca los peligros y los riesgos en el lugar de trabajo, ¿no? Y el contenido de la cartilla de visita de seguridad tiene lo siguiente: los datos de quien autoriza el ingreso, muy importante, las instrucciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo en todo el recorrido, el listado de equipos de protección personal mínimo para la visita, las señales de seguridad que se puedan tener, los esquemas de las rutas de evacuación y zonas seguras, las prohibiciones que debe de tener en cuenta la visita. Por ejemplo, una de ellas es no fumar, ¿no? Te prohíben fumar en obra, por decirlo así. La otra información que se estime innecesarias o necesarias, perdón. Y con respecto a los derechos de los trabajadores,
Ellos, por ejemplo, tienen derecho a acceder a los resultados e informes de las investigaciones, tienen que conocer cuál ha sido el resultado de investigar dichos accidentes, tienen derecho a recibir información clara y suficiente sobre los peligros existentes también, los resultados de las evaluaciones de riesgos, etcétera. Tienen derecho a participar activamente en la definición y mantenimiento de condiciones seguras de trabajo y procedimientos de trabajo seguras. Acceder a todos los resultados de los exámenes médicos también tienen derecho. A que toda información relacionada a su salud tenga carácter confidencial y sea resguardada en condiciones adecuadas. Y sobre todo a conocer los mecanismos de comunicación con el personal encargado de la vigilancia, ¿no? Entonces ellos tienen derecho a preguntar sobre su estado de salud, por ejemplo, ¿no? Las actuaciones ante el riesgo inminente e intolerable. Tenemos que ante situaciones de riesgo inminente e intolerable que afectan a la seguridad y a la salud del trabajador, el trabajador tiene derecho a detener sus labores y a alejarse y a remuneración y a aplicación de una sanción por parte del empleador. Entonces, esta es una política clara de negativa al trabajo inseguro. Si yo soy un conductor y sé que la velocidad máxima de mi vehículo es, por decirlo así, 40 kilómetros por hora, y me toca llevarlo al gerente o me toca llevarlo, no sé, al ingeniero, y el ingeniero que está apurado agarra y dice, acelera, que tengo que llegar rápido, yo tengo el derecho de negarme a cambiar el ritmo de la velocidad de mi vehículo, puesto que estoy transgrediendo los 40 kilómetros por hora que por estándar corresponden al vehículo que estoy manejando, ¿no? Entonces, muchas veces también los accidentes se producen por inducción de los superiores hacia los trabajadores, la apuranza. Están apurados, que aceleran a aumentar el ritmo de trabajo, y eso trae como consecuencia de que uno pueda de una u otra forma este, desconcentrarse y producir los accidentes. Entonces, es muy importante tenerlo en consideración. Hasta aquí alguna pregunta, por favor. ¿Preguntas? Ninguna, todo claro. Todo bien, profesor. Entonces, como ustedes habrán visto, los trabajos mayormente que se desarrollan en obras de construcción civil engendran muchas actividades de alto riesgo. Lo importante es informarse, infórmate, estás en tu derecho de pedir información. Una vez informado, acata los procedimientos y las medidas para que puedas alinearte y evitar, en este caso, situaciones no deseadas. Un accidente o una enfermedad. Si bien es cierto, tenemos seguros, pero la mejor opción es no tener que utilizarlos, porque recuerda de que cuando te cobertura un seguro es porque algo ya pasó, ¿verdad? No hay ningún seguro que te coberture si antes algo no pasa, porque ese es el negocio de las aseguradoras. Protegerte, darte una indemnización, pero una vez que ya te has accidentado y el accidente te ha dejado postrado, te ha dejado inválido, te ha dejado mutilado o muerto, ¿no? Donde prácticamente ya la indemnización se lo pasan a tu familia. Lo mismo también sucede con respecto a las enfermedades, ¿no? Que se puedan dar. Entonces, mucha atención en el desempeño de lo que hacemos en el trabajo en general, que pueda realmente asegurarnos que regresemos a casa sanos y salvos, ¿correcto? Muchísimas gracias entonces por su Profesor, participación. Adelante. sí, una pregunta antes que se vaya. ¿Qué pasa si el trabajador ha tenido un incidente dentro del horario de trabajo, pero no comunica? Comunica recién al día siguiente cuando se siente mal. Realmente no es considerado como, bueno, es lo que dice la teoría, que ya no se considera como accidente de trabajo o accidente laboral,
Pero si es realmente malo, porque me sucedió en cierta oportunidad, que cayó este cemento en los ojos, él se lavó, pero al día siguiente estaban tremendamente inflamados y esto. Entonces, la situación es que si se lo puede hacer pasar como accidente o ya definitivamente no. Tal vez se lo puede hacer pasar accidente de una forma interna, pero para situaciones, en este caso de cobertura del seguro, tendríamos que ver, porque los seguros cuando a ti tú sufres un accidente, entran a investigar, o sea, no solamente es cuestión de decirle a la aseguradora, oye, sucedió esto, necesito la indemnización o cobertura, ¿no? Se presentan una serie de investigaciones, incluso el ATS, el IPRC, son documentos legales, ¿no? Entonces tengo entendido de que cuando un trabajador desacata una orden expresa de procedimiento de trabajo seguro por parte de su empleador, no se podría considerar como accidente de trabajo. Entonces, se sabe de que de una u otra manera, en este caso, las personas deben de avisar de forma inmediata y reportar de forma inmediata ante cualquier situación no deseada, ¿no? Y ya cuando pasa un día, ya significa que están desacatando. Muchas personas pasan por esa situación. Les pica una hormiga, subestiman la situación. Mm, Su audio, ingeniero, no se le escucha nada. Bien, No se escucha, dije. sí, sí, no se escucha. Ingeniero, bueno, parece que es tema ya de su audio. Bien, espero haberle resuelto, ¿no? Esa consulta que hizo, estimada. Bien. Bueno, ya siendo las 8 de la noche, estamos dando por cerrar esta sesión programada para el día de hoy. El día viernes y sábado continuamos con las siguientes sesiones, ¿ok? Ah, ya, ok, me olvidaba. Hay un grupo, el primer grupo ya ha finalizado, ¿ok? Ahora, para los que no saben en qué grupo, aunque su mayoría ya saben, ¿no? De los que no saben, bueno, consultar por interno, ¿ya? En qué grupo estoy, porque ya su grupo ya ha dado finalización, ¿ok? Entonces, nos vemos hasta el día viernes. Estos materiales se van a subir a la plataforma juntamente a esta sesión para que lo puedan revisar. Bien, para decirles también a los que ya terminaron su grupo ha concluido la sesión de ayer de espacios confinados, vienen ya siquiera un 50% de la evaluación que se toma, ¿no? Es para marcar, pero desde ya se le menciona, ¿no? Para que puedan revisar en la plataforma de cada participante. Muy bien, nos vemos hasta el día viernes. Buen inicio de semana y estamos en contacto. Chao, chao.